Domingo 21 de julio de 2013. Asunto inédito 22 en el ciclo alternativo, 21 en el ciclo biológico. 4 horas 47 minutos. De los contenidos estéticos de los universos genómicos de Carlos López Otín en Villaviciosa, hay otra manifestación artística que no se nos puede olvidar mencionar y que a su juicio le parece la mejor muestra de arte contemporáneo posible, y que es el paisaje genético de la leucemia linfática crónica, un tumor líquido en el que se nos muestran todos aquellos genes del genoma humano que en la célula tumoral se encuentran mutados y en qué proporción estadística, que a mi juicio también, y no me importaría de ningún modo perderme durante horas en él contemplándolo, lo que se entiende por abstracción. Lo que es difícil, me lo parece, y mucho, es que el argumento que él maneja alcance la conciencia de las personas que conforman con su comunidad. Lo que es difícil, me lo parece, y mucho, es que el argumento que él maneja alcance la conciencia de las personas que conforman con él su comunidad, que es la de su país. Porque da igual que les expliques que a nivel científico, el laboratorio de Oviedo, al conseguir este trabajo, era como un equipo de segunda división que accede a la Eurocopa, si el conocimiento no le interesa prácticamente a casi nadie. Aquí no entra nadie que no sepa geometría, que era en griego el lema que aparecía inscrito en el frontispicio de la Academia de Atenas, donde Plutarco se versó en filosofía, retórica y matemáticas. Curiosamente, sobreviviendo mucho más allá de la era democrática, porque aunque se tome como referente la Constitución de Solón en el año 594 a.C., la tiranía de Pisístrato supone un corte radical en el proceso democrático, hasta Clístenes, en el 509 a.C., que da lugar al comienzo de la era, en la que la figura de Fialtes de Atenas también será relevante, perdón, de Pericles, cuyo nombre significa rodeado de gloria, se rememorará con su siglo de oro por encima de todos. Coetáneo del historiador Tucídides, discípulo de Anaxágoras de Clasomene, un presocrático esencial, y Zenón de Elea, aquel de la tortuga que no sabíamos si al final era el mismísimo gato de Schrödinger, amigo personal del escultor Fidias, y siglo en el que brillaron los dramaturgos Sófocles y Eurípides. Democracia que se defenestra hacia el 322 a.C., cuando la hegemonía macedonia de Alejandro Magno, hijo de Filipo II, inaugura el periodo helenístico que se prolongará hasta el reinado de Cleopatra VII, de la dinastía tolemaica, que se iniciará con Ptolomeo I Sóter, un general de Alejandro. Esa democracia en la que los individuos no eligen representantes para votar en su nombre, y hecho que yo resalto por encima de todos. Cuando la Academia nace un 388 a.C. y perdurará hasta ser clausurada en el 529 por Justiniano, emperador del Imperio Romano de Oriente, momento en el que pasa a encontrarse supeditada bajo el control estatal, que consigue así su extinción en procura de la extinción del paganismo de esta escuela de pensamiento, donde la fe fundamentalista solo podía obedecer a la descrita en el credo niceno, una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana. Así que por concretar, decimos que los ídola obedecen a 4 clases o niveles de prejuicios. Los de la tribu, al trasfondo básico, al que compartimos con los animales, a los que también supedita su temor y sus circuitos de recompensa y placer. Los de la caverna, a
los del sentido común, los del foro, a los del lenguaje, y los del teatro, a los marcos más o menos racionales que exceden el ámbito del sentido común. Yo lo que encontraba ayer era un trabajo que leía por encima acerca de la democracia ateniense y que me pareció excelente. Pero el calor me derrumbó y perdí parte de la mañana y luego todo el día. Carlos Arturo Torres, sin embargo, explica de este modo los ídolos que tienen que ver con el significado de la palabra, lo cual es coherente. Bien es sabido que Bacon llamaba ídolos del foro a aquellas fórmulas o ideas, verdaderas supersticiones políticas, que continuarán imperando en el espíritu después de que una crítica racional ha demostrado su falsedad, el poder de las palabras que tanto lo inquietaba. Por otra parte, la profesora Uribe afirma que antes de los griegos y en otros pueblos como los vikingos existieron sistemas igualitarios, pero que mutaron cuando estos pueblos fueron cristianizados. Y explica que en la tribu se alcanzaban consensos, pero que eso era algo que de todos modos estaba mediado por la jerarquía y la autoridad del clan. Sin embargo, el griego desarrolla una legislación y ejerce el poder ejecutivo de manera personal, cuando lo que se persigue es la implicación. Y si ahora regresamos a los tiempos modernos y estudiamos la teoría de la justicia de John Rawls, él piensa que en el orden del contrato social, herramienta que nos ayuda a entender qué es lo que hace justa o legítima a una sociedad, los principios de la justicia se acuerdan en una situación imparcial que es justa y que, como anteponíamos hace días, se quiere de un velo de ignorancia, entre comillas fenomenológicas. Pero también la pregunta por la justicia, por los principios que estructuran la sociedad, surge únicamente bajo ciertas circunstancias, que son las circunstancias de la justicia, es decir, donde la sociedad se encuentra en una condición de escasez moderada, porque en una escasez absoluta no habrá lo suficiente para dividir y distribuir, y en la superabundancia no habría necesidad de aplicar ningún principio de distribución, y donde las personas que forman la sociedad presentan demandas conflictivas ante la división de ventajas sociales, que esto es algo que refleja de forma excelente el mural de Rivera, con su división de clases, porque si toda la sociedad estuviera de acuerdo, tampoco existiría la necesidad de escoger unos principios de justicia. Y para racionalizar estos principios, Rawls va a formular un juego de probabilidades que responden a las opciones de maximizar la utilidad esperada o bien maximizar el valor mínimo, que es la opción a la que yo me ajustaría, la de la prudencia frente a la del optimismo. Bajo ese prisma de la prudencia se pretende beneficiar a todos. Bajo ese prisma de la prudencia se pretende beneficiar a todos, pero va a ser necesario aplicar un principio de la diferencia, porque la aplicación del principio utilitarista es lo que todos conocemos como sociedad, y la aplicación de un principio maximas genera una sociedad donde existe una élite enriquecida y poderosa que genera grandes desigualdades sociales. Que quizá hoy me estoy precipitando demasiado y por eso nadie entendería gran cosa, solo que yo lo decidí el otro día, precisamente en un punto del camino, que me sugería un locus entre comillas fenomenológicas idóneo, para situar simbólicamente a los ídolos de la tribu, en el ascenso al bosque de Pulide. ¿Tú te imaginas ahí los moais de la isla de Pascua? Porque yo perfectamente. Y sí, entonces eso no me supone un problema, porque voy a actuar como si lo fuera. Yo puedo pintar lo que me apetezca o desee, porque al final lo que hace presión para que las cosas se materialicen o no se materialicen es el ambiente que a uno le rodea. Te deseo que te sientas bien, querido profesor.